Bueno, un saludito para todas las personas que van a estar mirando en diferido esta enseñanza bíblica en los 4 canales en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Un saludo para los hermanos que están conectando en el canal del hermano Manuel Martínez y también los que están conectando en Facebook, el hermano Fabio Alarcón. Dios te bendiga. Desde Cali, Colombia, creo, hermano Fabio, Dios te bendiga. Pilar Aroca, desde Valencia, España. Bueno, todos los que están conectando y las 127 personas en los canales del IDMI, Dios les bendiga grandemente. Estamos hablando sobre el pensar, todo yo debo de pensarlo, hermano Mauricio, todo lo debo de pensar, hermana Andrea, hermano Rafael, todo lo debo de pensar yo en justicia. De pronto uno trae costumbres que yo tengo que conseguir ese puesto como sea y tengo que... ¿Y usted qué? No, pues yo sí hice ¿qué estudios ha hecho? Hice tales estudios y resulta que no los ha hecho y entonces después se consigue el certificado falso, como está pasando ahorita con algunos políticos en Colombia. Y resulta que no estaban ni aparecen ni en la universidad que estuvieron y tienen los diplomas de la universidad que ya hicieron yo no sé qué carreras. Entonces, nosotros debemos de pensar todo en ¿qué? En justicia. Hablamos de Filipenses 4:8, que en qué debemos de pensar, y ellos dicen que debemos de pensar en lo que es verdadero, ¿ya? Algo verdadero. Debemos de pensar en lo honesto. Nosotros debemos ser honestos para hablar. ¿Usted sabe lo difícil que es hablar con una persona que no es honesta? Es que es difícil. Porque uno le cuadra todo y a la media hora le descuadra otra de la estantería uno ¿y esto qué pasó? No, yo de verdad le descuadran a uno todo el tiempo, le está descuadrando. Pero si usted había dicho, no, yo no he dicho eso. Hablar con justicia, hablar con honestidad, hablar lo justo, lo que es justo, todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que si hay alguna virtud o algo bueno, algo digno de darle el honor, la alabanza, así debemos nosotros de pensar todo el tiempo. Y hay un dicho por ahí popular de los abuelos, que dice, ¿cómo es que dice? ¿Mente sana qué? ¿Cuerpo sano? Algo así dice, mente sana, cuerpo sano. Y yo siempre a mí me gusta mucho pensar cuando los abuelos hablan, ¿por qué dicen que la mente sana y cuerpo sano? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y encontré un versículo donde dice que el odio seca los huesos. Y hay personas a veces que el odio los enferma, el rencor, el rencor contra otra persona lo enferma. Y nosotros debemos tener cuidado también porque la ira también nos puede mandar al hospital. Sí, no, de verdad, una ira descontrolada le da de pronto ¿cómo se dice? Un infarto o una cosa y lo manda al hospital. Entonces, por eso es lo bonito de esta enseñanza, porque hoy usted va a salir de acá con una mente totalmente diseñada para que usted disfrute la vida en paz. Porque usted va a pensar siempre que en justicia. Y esa justicia, el efecto de la justicia, ¿qué es, hermana Kaylee? La paz. Y la cita bíblica, hermano Noé, Isaías 32:17. Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia es la paz. Entonces ya sabemos eso. ¿Qué debo de hacer? Se me fue el que. ¿Qué debo de hacer el hombre de Dios para responder? Nosotros, ya teniendo este conocimiento, debemos de ¿qué? De pensar antes de responder. Pero resulta que Jesucristo dice, ustedes cuando vayan a hablar, no penséis lo que vayan a decir. Y parece que se contradijera con Proverbios 15:28. Entonces dice, usted va a responder algo, le hacen una pregunta a Andrea de algo. Y entonces usted, no, pues yo voy a responder así como yo ya estoy programada. Entonces cuando usted ya entra en esta enseñanza de la justicia, usted, un momentico, voy a ver qué dice mi maestro. ¿Y quién es tu maestro? Hermana Andrea. ¿Quién es tu maestro? Ya usted ya sabe quién está la verdad absoluta. Entonces, ¿quién es tu maestro? Jesucristo. Eso, entonces usted va a esperar que Jesucristo sea el que le dé palabra y sabiduría. Entonces, de aquí en adelante ya usted ya no puede dar su punto de vista.
sino da el punto de vista de quién, de Cristo, porque usted se está vistiendo del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de qué, de la verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Pensar antes de responder. Pero ¿cómo debe pensar? Como piensa Cristo, ¿ya? ¿Cómo debe de pensar el hombre de Dios para responder bien a su prójimo? Debe de pensar con la verdad siempre. Hermano Mauricio, usted va a responderle a su prójimo primero con la verdad. Recuerde que nosotros traemos una cuna que pensábamos siempre con la malicia y con hacer la jugada al otro, a la otra. Ya nosotros, ese es el viejo hombre, nosotros ya no hacemos eso. Entonces nosotros ahora pensamos siempre con la verdad, que fue lo que leímos en Zacarías 8:17. No vaya a pensar mal en su corazón contra su prójimo. Nada de mal, es con la verdad. Y luego el 16, ¿qué tengo yo que hacer para no pensar mal contra mi prójimo? Pues siempre pensar en la verdad. ¿Ya? En la verdad. Ahora, esta justicia que yo estoy hablando es la que se revela, hermano Rafael, en el Evangelio. Y por hacer esta justicia yo voy a sufrir, ¿qué? Persecución. Pero si usted entra, y mis hermanos, voy a hacer los trámites para yo ser policía. Entonces usted, por ser policía, usted no sufre persecución. Antes usted va a perseguir al delincuente. ¿Sí me entiende? Pero por ser policía, usted por eso no va a sufrir persecución, porque antes usted va a tener como dice, el sartén por el mango y va a perseguir a los delincuentes. Entonces esa justicia es la relativa que está en el Antiguo Testamento, que nosotros todos los que estamos siguiendo a Cristo la cumplimos, pero no la ejecutamos. Nosotros la que cumplimos y ejecutamos es la del Antiguo Testamento, la cumplimos, la del Nuevo, que se revela en el Evangelio por fe, esa justicia la cumplimos, y esa es la que ejecutamos, la del Nuevo Testamento, la que se revela por fe, esa sí la ejecutamos. ¿Cómo ejecutamos esa justicia? ¿Se acuerdan ustedes? Porque en la justicia que está en las cortes, hermano Mauricio, en la justicia que está en las cortes, ¿hay misericordia? No hay. ¿Qué dice Andrea? No hay. En esta justicia, nosotros para ejecutarla, la ejecutamos con misericordia, con compasión, con benignidad. Perdonamos en esta justicia, como Cristo nos perdonó, así nosotros también. Tenemos paciencia. ¿Sí o no? ¿Qué dice hermana Amparo? ¿Sí le han tenido paciencia el Evangelio a usted para tomar la decisión de mandarse a bautizar? Dígame. ¿Cierto? Una paciencia como de cuántos años más o menos. Ella le da risa porque como 30 años, más o menos, por ahí cerquita. Pero yo le he tenido paciencia o más. Pero, toca tener paciencia porque puedo hacer yo. Lo más bonito es que ella decide yo ahora, y claro, como yo no la obligo, sino ella decidió, ese bautismo va a ser ¿de qué? De corazón. Eso es lo bonito. Pero hay que tener paciencia. Entonces esta justicia es con paciencia. ¿Ya? Por eso es bonito toda esta enseñanza, hermano Rafael. Y ahora nosotros vemos acá, por lo menos en cómo yo debo de hablar siempre para que conduzca a la paz. O sea, yo debo pensar siempre con la justicia. Todo lo que es justo. Pero para yo pensar con justicia tengo que pensar en la verdad. Amén. Y con la verdad es que yo voy a hacer la justicia. Hay las verdades, por eso tuve que explicar todo esto de la verdad relativa, subjetiva, pero en esta justicia nosotros estamos haciendo estas verdades, pero para hacer que justicia tanto en lo relativo, subjetivo, relativo, objetivo y en lo absoluto también. Recuerden que es todo. Entonces ahora viene en qué piensan todos los pueblos, pues cosas vanas, piensan cosas vanas. Y yo debo de decir algo, ya. Todo cuando es algo vano, es algo que está basado en vanidad. Yo recuerdo, yo tenía 7 años. Bueno, de pronto menos. Yo creo que menos. Pero me acuerdo tanto que había muerto alguien. Y a mí, mi madre me llevaba de la mano. Y en el cementerio había un letrero así, un arco, en acero. Y decía, a la entrada del cementerio decía así, hermano, yo decía, aquí terminan las vanidades de este mundo.
Nunca se me ha olvidado eso. Aquí terminan las vanidades de este mundo. Y mi madre me los leyó. Dijo, mire, Henry, lo que dice acá, aquí terminan las vanidades de este mundo. Y yo, las vanidades. Y usted sabe que el que usa más la palabra vanidad en la Biblia, ¿quién es? Salomón. El que tuvo más vanidad. O sea, más cosas, disfrutó más de la vida. Fue el rey que Salomón. Porque él al último dice, en vano me afano yo para trabajar tanto y de pronto le va a tocar al otro y el otro lo va a malgastar y yo preocupado por mantener esto flotando y el otro llega y disipa todo y se acaba. Entonces, no, todo esto es vanidad. Y se quedan mirando cómo muere el rico. ¿Cómo es que se llamaba el de la Apple? Steve Jobs. Eso. ¿Cómo muere el rico y cómo muere el pobre? Dice, lo mismo le acontece al uno y al otro. Y entonces el rico también dice, vea, yo tengo tanta riqueza y puedo comprar de todo, pero mire, me está pasando esto y me voy, y me doy cuenta que no me llevo ni un centavo. Da como tristeza, ¿cierto? Entonces, ahí terminan todas las vanidades de ¿qué? Del mundo. Entonces, como termina ahí todas las vanidades del mundo, tanto para allá como para acá, entonces aprendamos a disfrutar la vida pensando todo en ¿qué? En justicia. Aprendemos a disfrutar la vida pensando todo en justicia. Entonces, los pueblos piensan esas cosas vanas, ya. Esas cosas vanas. Ahora, si queremos pensar siempre con justicia, ¿qué no debemos de hacer? O sea, si debemos yo pensar con justicia, yo estoy dando esta conferencia y entonces, hermano Rafael, mire que la Biblia dice acá, pero yo estoy pensando esto y esto, ahí yo ya caí en una vanidad. Porque dice que no debo de pensar más de lo que está, ¿qué? Escrito. Mira, hubo un error gravísimo que pasó, no hace yo creo unos 5 años. Hay una escritura que dice, y Dios incitó a David a censar al pueblo. ¿Ya? Y luego dice en otra, y Satanás incitó a David a censar el pueblo. Y alguien le dio por pensar más de lo que está escrito ahí. Y dijo, pero si fue Jehová que incitó y fue Satanás, entonces Jehová y Satanás es uno solo. Y era una predicadora. Y dijo, no, es que Jehová es Satanás. Eso está en las redes sociales, por ahí pueden buscarlo. Está en las redes sociales. Cometió un error gravísimo. Porque solamente miró eso, ¿ya? Pero resulta que hay 2 clases de censo. Hay 2 censos. Y Dios no quería que hiciera el censo por eso. Porque los 2 censos tienen cifra ¿qué? Diferente. Y hay uno que se repite 2 veces el censo con cifra diferente y hay otro que es diferente. El que incitó a Satanás y hay otro el que... Por eso Jesucristo, que es el mismo Jehová. Jesucristo es el mismo Jehová. Amén. Dice, ahora viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y nada tiene que ver conmigo. Y si nada tiene que ver conmigo, ¿cómo va a ser él mismo? ¿Sí me entiendes? Pero a veces nosotros comenzamos a hablar más de lo que está ¿qué? Escrito. Entonces, este es otro consejo muy valioso, que el no hablar más de lo que está escrito es pensar con ¿qué? Andrea, ¿con justicia o con injusticia? Con justicia, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué debo de pensar? ¿Por qué no debemos de pensar más de lo que está escrito? Segunda de Pedro 1:20. Y me quedan 4 minutos, pero alcanzo. Segunda de Pedro 1:20, ¿qué nos dice, hermano Manuel? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por decir, Andrea tiene por primera vez la Biblia y le dice a Mauricio o le dice a cualquiera, ¿qué debo yo de leer primero? Porque eso es lo que preguntan todos. Y uno de los salmos. El otro, bueno, le pueden decir todos los libros, pero puede estar segura que nunca le van a decirle Apocalipsis. Nunca nadie le va a decirle Apocalipsis. Le pueden decir todos los demás libros, pero no Apocalipsis. Pero antes de eso, yo le diría, Andrea, lo primero que usted tiene que entender es esto que dice primera de Pedro, segunda de Pedro 1:20. Ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Cuando tú leas, no des tu punto de vista sobre lo que ha leído.
Y entonces, ¿qué debo hacer? Tiene que buscar la respuesta en otro versículo de ese. Así es que funciona. Porque si yo doy mi punto de vista, estoy pensando más de lo que está aquí. Y eso es una ¿qué? Injusticia. Y si yo hago esa injusticia, entonces no me puedo vestir del hombre creado según Dios en justicia y santidad ¿de qué? La verdad. De la verdad. Recuerde que debemos de correr acá todos para obtener el premio. Amén. El premio es estar, escúcheme bien, hermano Noel, hermano Rafael, hermano Diego. El premio es estar en el grupo de los escogidos, estar en el arrebatamiento. Ese es el premio. Todos los demás van a ser salvos. Eso no hay duda. Todos los demás terminan la carrera. Pero Pablo dice, mire, corre hermano Noé, de tal manera que usted, ¿qué? Se gane el premio. No, pero yo voy a ver si llego de 40. Sí, llegó de 40, eres salvo. Pero el que se lleva el premio es el que llegue primero. Por eso es que nosotros tenemos que, para ser primeros, tenemos que ser ¿qué? Últimos. Dice, los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros serán primeros. ¿Por qué tenemos que ser últimos? Por esta justicia que se revela en el Evangelio. Porque con la otra justicia yo voy a ocupar ¿qué? El primer lugar en cualquier reunión. Pero con esta justicia yo voy a ocupar ¿qué? El último lugar para poder ¿qué? Ser en la justicia absoluta, ser precisamente el primero, porque así funciona. Dice, lo primero, dice Jesucristo, cuando los apóstoles querían nombrar una junta directiva. ¿Y qué es lo que usted está? No, que queremos saber si el hermano John va a ser el presidente. Y a ver si el hermano tal es vicepresidente y esto. No. Ustedes saben que los reyes buscan posición para ejercer ¿qué? Dominio. Y los gobernantes para ejercer autoridad sobre los demás. Mas no así vosotros. Eso lo dice Cristo. Ya hablando con la verdad para hacer la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Digo, cualquiera que ustedes quiera ser el primero, hágase el ¿qué? El siervo de todos. Y cualquiera que quiera ser grande, hágase el servidor de todos. Por eso, yo siempre me preguntaba cuando Jesucristo dio el sermón del monte, que según parece, que dice la Biblia, sentándose comenzó a hablarles muchas cosas. Él se sentaba y comenzaba a hablarles. ¿Ya? Era algo maravilloso ver una sabiduría tan grande que no ejercía dominio sobre los demás. Mire, las respuestas de él eran tan sabias que cuando le dicen, ¿debemos de dar tributo al César, sí o no? Esa es una pregunta de doble filo. Y présteme la moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Ah, pues dé al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una elegancia para responder. Es una elegancia para responder. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de saber responder de una manera sabia. Yo recuerdo que yo estaba en una conferencia y alguien me dijo a mí, estaban como unos 100 y pico, no sé cuántos jóvenes, que estábamos todos estudiando filosofía y letras. Y a mí me tocó dar una conferencia, entonces bueno, se levantó un muchacho y dice, Henry, que usted está hablando de Dios y Dios no existe. Entonces yo en medio de la conferencia, cuando el otro dice, Dios no existe, le digo yo, nómbreme algo que no exista. Entonces se queda el hombre, no, algo que no existe, entonces... Y si usted nombra a Dios, entonces ya existe como palabra, pero existe. Entonces todo el salón soltó la risa, ¿sí? Porque es que como eran todos estudiantes de filosofía, pues filosofábamos. Entonces, Dios no existe y lo están nombrando. Nómbreme algo que no existe. Entonces, no podemos, ¿sí me entiende? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una sabiduría especial que viene de Dios. ¿Ya? Pero para tener la sabiduría tenemos que tener el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermano Noé? El temor de Dios. ¿Y cuáles son los 8 pasos, hermana Kelly, para entender el temor de Dios? Ahí está todo. Ahí en la Biblia está Proverbios 2, del versículo 1 al versículo 5. Ahora, ¿qué debemos hacer sin ninguna escritura? ¿Qué debemos de hacer al pensar que sin
que ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, resulta que Andrea está leyendo la Biblia y se acuerda. Y le dice el hermano Mauricio, Andrea, ¿qué piensa de esa parte que leyó? Entonces Andrea dice, Mauricio, recuerde lo que dijo el pastor Henry, que yo no podía dar mi opinión y por qué usted me está preguntando. Entonces, oye, ¿verdad que el pastor dijo que no podíamos dar nuestra interpretación privada? Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Vamos a ir, mire lo que debemos de hacer para no dar la interpretación privada. Lucas 21, 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, Él te va a dar en ese momento palabra y sabiduría, ¿ya? Que no va a dar. Ahora, alguien puede decir, pero en una conferencia, hermano John, alguien está en una conferencia y puede decir, el filósofo dice, pero Pastor Henry, Jesucristo sí daba su punto de vista. Él sí hablaba por su propia cuenta. ¿Qué dice hermano Mauricio? Jesucristo hablaba por su propia cuenta. ¿Qué dice Andrea? Él sí podía hablar por su propia cuenta. ¿Qué dice Rafael? Él sí podía hablar por su propia cuenta. El maestro está enseñando y nos tiene que dar el ejemplo, ¿cierto? Si él me está diciendo que yo no puedo hablar por mi propia cuenta, entonces vamos a ver Juan 7, 17, a ver si Jesucristo hablaba por su propia cuenta. Pero es bonito toda esta enseñanza, ¿sí? Porque esto es, aquí nos podemos a pensar. Mire lo que dice Juan 7, 17, hermano Mauricio. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está en tinta roja, o sea que está hablando Cristo. El que quiera hacer, hermana Amparo, la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía. Está hablando Cristo y dice Cristo, o yo hablo por mi propia cuenta. Ni Cristo hablaba por su propia cuenta. Hacía todo lo que Dios le decía. Por eso es que nosotros tenemos una costumbre muy terrible. Que leemos la Biblia, por ahí está el Padre Toro que habla y él da su propia cuenta. Así no es. Lo amamos a todos, porque es nuestro prójimo. Pero aquí el maestro tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Amén. Él es nuestro maestro, ¿ya? Ahora, ¿qué debe de morir en nosotros para hacer la voluntad de Dios? Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. ¿Qué debe de morir para hacer la voluntad de Dios? Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, ya no vivo yo, hermana Andrea, ya no vivo yo, ya no vive usted, sino Cristo vive en mí. Y si yo ya no vivo, ¿en dónde quedó mi punto de vista? Murió. Se murió también. Y hablar por mi propia cuenta, ¿dónde quedó? También se murió. Entonces ya Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, ahí dice, del hombre, ¿cierto? Amén. Y con esa fe, ¿yo qué hago? Revelo la justicia. De ahí para allá, mi manera de hablar y de pensar tiene que ser conforme a la justicia que se revela en ¿qué? En el Evangelio, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos de hacer con esa justicia cuando nosotros tenemos? Isaías 28, 17, ¿qué debemos de hacerla con esa justicia? Isaías, ¿qué? 28, 17. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces, ajustaré a juicio, dice, Sí, el juicio a cordel. A cordel. Es, o sea, algo recto, la plomada, una plomada. Y luego la justicia a nivel, dos cosas que tienen que haber en una construcción. De hecho, no todo, sino queda como la torre de Pisa, allá la diada. Entonces, eso tenemos que hablar rectamente y escuetamente la verdad de Cristo y la justicia de Cristo. Ahora, muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, y vamos a leer ahora Timoteo 3:15. ¿Qué sucede cuando en nosotros, cuando yo ajusto ese juicio a cordel y la justicia, qué es para hacer el
que es para deshacer el refugio de la mentira. Primera de Timoteo 3:15, ¿qué nos dice? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Entonces, toda esta enseñanza, hermano Mauricio, es para que usted sepa cómo conducirte, dice, en la casa de Dios. Pero, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. ¿Cómo yo me conduzco dentro de mí, en mi mente? Yo recuerdo que yo estaba muy jovencito y leí un libro que decía eficiencia de la salud, pero había un capítulo que decía la loca de la casa. ¿Y ahí cuál era la loca de la casa? La mente. Esas que usted le da riendas, yo fui a predicar una vez a una iglesia y se me acerca una hermana de Guatemala y me dice, hermano Henry, por primera vez estuve en el culto. Y dice, ¿por qué? Porque usted preguntaba, entonces no me dejaba salir. ¿Y qué pasa con la otra? No, yo mantenía por las calles de Guatemala caminando y estaba acá, pero mantenía en Guatemala. La loca de la casa es la mente. Yo lo leí cuando tenía como 11 años por ahí, yo creo. Salud y eficiencia se llama el libro. Y un capítulo, la loca de la casa. Entonces, esa loca de la casa ya no va a estar más así. Ahora la tenemos bien cuerda con la justicia y habla muy bien, ya no es loca porque ya está con la verdad. Y entonces si nos portamos bien en esa casa de Dios, Dios tiene un premio para nosotros. Apocalipsis 3:12 y ahí termina nuestra enseñanza. Van y mire el premio. Apocalipsis 3:12 pueden mirar. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está. Mire el premio, Apocalipsis 3:12. Si usted vence con esa verdad, vence sus pensamientos y los encaja con la verdad de Cristo, con la justicia de Cristo, hermano Rafael, Dios te va a hacer columna en el templo y nunca más va a salir de allí, porque eso es una mansión, y te va a dar un nombre nuevo y Él le va a decir su nombre nuevo. ¿Cuántos quieren que Dios los haga ese templo? ¿Qué dice Andrea? Amén. Que cree todos ustedes, ¿cierto? Que eso sería maravilloso. Entonces, Andrea, ¿alguna vez ha hecho la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón o nunca lo ha dicho en una oración así? ¿Quieres repetir una oración o ya la has hecho? Sí, en varias ocasiones. En varias ocasiones. Bueno, pero vamos a hacerla nuevamente para que hoy nos vamos a comprometer con ¿qué? Con una mente que va a hablar siempre verdad y justicia y nos sabe para que sepamos cómo comportarnos aquí adentro, porque el problema no es afuera. El problema es aquí en la cabeza adentro, cómo se comporta hermana Kaylee. Entonces lo mismo, aquí adentro, hermano Rafael, cómo nos comportamos. Porque usted puede quedarse callado y yo me puedo quedar callado y por dentro te podemos estar dándole con el plato al otro. Entonces, para que sepas cómo debes de comportarte aquí, adentro. Y entonces, si sabemos comportarnos en la casa de Dios, Dios te mira y te va a decir, óyeme, yo te voy a hacer a usted una columna en el templo de mi Dios. Entonces oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y no volverá a ti vacía, sino que hará esa obra. Señor, que desde este instante en adelante, aquello que aún me falta en mi mente, yo pueda, Señor, con tu ayuda corregirlo para yo saber cómo me debo de conducir aquí adentro, que es la casa de Dios en mi mente, que todos mis pensamientos sean puros, limpios, santos, sin mancha delante de ti. Señor, que yo piense como tú piensas, que yo hable como tú hablas, que yo mire como tú miras, que yo oiga como tú oyes, que yo camine como tú caminas. Señor, hazme conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Un abrazo para el hermano Jaime Silvestre, Jairo Cuellar, mi primo, Pilar Aroca desde Valencia, Fabio Alarcón desde Cali y todos los que están conectados y van a ver en diferido y todas las 60 personas que están todavía conectadas en los 3 canales del INMI. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.